¿Y si la figura de Yahvé, venerada en los textos sagrados, no fuera la deidad original? Esta pregunta, que a primera vista parece blasfema, abre la puerta a un mundo de historias olvidadas y verdades cuidadosamente ocultas. ¿Y si existieran evidencias, sepultadas bajo capas de dogmas religiosos, que insinúan la existencia de dioses que precedieron a Yahvé, cuyos nombres y hazañas fueron deliberadamente borrados de los anales de la historia? Estamos a punto de confrontar información capaz de transformar las concepciones establecidas sobre el origen del Dios bíblico, la evolución de la fe y los misterios que influyentes instituciones religiosas han protegido durante siglos. Hablaremos de un pasado oculto, de lo que existió antes de Yahvé, y de revelaciones que podrían sacudir los cimientos de lo que se nos ha enseñado. No se trata de meras conjeturas o teorías frágiles. El enfoque se centra en crónicas históricas, descubrimientos arqueológicos y manuscritos antiguos, muchos de los cuales fueron censurados, retirados de la circulación o reinterpretados para fortalecer el dogma de Yahvé como el único y eterno Dios. Pero, ¿qué dicen los textos más antiguos? Recordemos el nombre Elohim. ¿Por qué en el texto original hebreo la palabra que designa a Dios está en plural? ¿Qué se sabe de él, Baal, Asera y otras deidades cuyos nombres resuenan en las culturas vecinas a Israel y cuyas sombras aparecen misteriosamente en las páginas de la Biblia? ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Por qué sus nombres y cultos fueron relegados al olvido, transformados o demonizados a lo largo de los siglos? Esto no es una simple excursión histórica, sino una revelación, un viaje tras los bastidores de la fe, donde lo sagrado se entrelaza con lo censurado. Nos familiarizaremos con los dioses que precedieron a Yahvé, entidades poderosas que alguna vez fueron adoradas en altares, cuyos nombres se pronunciaban, cuyas historias se transmitían de boca en boca y que en un momento determinado de la historia fueron borrados de la memoria por aquellos que decidieron qué era divino y qué era herejía. Prepárese para sumergirse en uno de los temas más controvertidos, enigmáticos e influyentes de la historia espiritual de la humanidad. Un tema que abarca el ocultamiento, la transformación y el control no solo de las creencias, sino de la conciencia misma. Comprender quiénes fueron los dioses antes de Yahvé puede cambiar radicalmente la perspectiva sobre la Biblia, la historia de las religiones e incluso la propia espiritualidad. ¿Por qué se eliminaron tantos textos de la Biblia? ¿Quién decidió qué debía o no debía incluirse en las Sagradas Escrituras? Y lo más importante, ¿qué intentaban ocultar? Esto es para aquellos que no temen hacer preguntas, para quienes sienten que en la versión oficial de la historia hay lagunas, omisiones y demasiadas contradicciones. Es para los buscadores de la verdad, incluso si esa verdad desafía todo lo que se les ha enseñado. ¿Dioses antes de Yahvé? Sí, existieron. Y lo que les sucedió es lo que estamos a punto de descubrir. Acostumbrados a percibir a Yahvé como el único y eterno Dios, a menudo pasamos por alto un contexto crucial. La Biblia surgió en un mundo poblado por múltiples dioses, cultos y creencias. Un mundo donde el monoteísmo era la excepción más que la regla, y la idea misma de un Dios único era un concepto en desarrollo, no una revelación entregada desde lo alto. Para adentrarnos en los misterios de la desaparición de los nombres de otros dioses de los textos bíblicos y el ascenso de Yahvé como la única deidad reconocida, es necesario viajar siglos atrás. Imaginemos el antiguo Oriente Próximo, una región que abarca más de 3 milenios. Este territorio, que incluye Mesopotamia, Canaán, Egipto y tierras vecinas, era un crisol efervescente donde se mezclaban deidades, mitologías, rituales y complejos sistemas religiosos. Cada pueblo adoraba a sus propios dioses, pero existían numerosos puntos de contacto e influencia mutua. Las deidades compartían nombres, funciones, atributos. En ocasiones, eran adoptadas por diferentes pueblos. Por ejemplo, en Mesopotamia se veneraba a dioses como Enlil, Enki, Anu y Marduk.
En Egipto la imaginación espiritual estaba cautivada por Isis, Osiris, Horus y Amón-Ra. En Canaán, la tierra estrechamente vinculada a los antiguos hebreos, el dios supremo era él. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, y Asera, la diosa madre, también gozaban de una enorme influencia. Esta última, por cierto, es una figura extremadamente significativa, pero ignorada por las religiones modernas, que probablemente fue especialmente venerada entre los antiguos israelitas. Observemos que él era considerado el Dios supremo por los cananeos. El propio nombre Israel contiene el nombre de él, lo que indica una conexión directa con esta deidad. Además, en muchos textos del Antiguo Testamento, especialmente en los más antiguos, el término utilizado para designar a Dios es Elohim, que es el plural del nombre El. La palabra Elohim aparece cientos de veces en la Biblia. Sin embargo, pocos son conscientes de que no significa simplemente Dios, sino dioses, en plural. Este hecho plantea una serie de preguntas que invitan a la reflexión. ¿Por qué se utiliza una forma plural en la Biblia para designar al Dios Supremo? ¿Indica esto que los antiguos israelitas, antes de establecer el monoteísmo, creían en la existencia de un consejo divino compuesto por múltiples dioses, similar a los panteones de Babilonia y Canaán? Esta hipótesis encuentra respaldo en los trabajos de diversos académicos y en textos como el Salmo 82, donde Yahvé mismo se presenta ante una asamblea de dioses y los juzga. Este lenguaje no es casual, es un testimonio de una época en la que Yahvé era solo uno de los muchos Elohim. En este contexto, es imposible no mencionar a Baal, uno de los dioses más importantes de la religión cananea. Baal era venerado como el señor de la tormenta, la guerra y la fertilidad, cualidades extremadamente valiosas en una sociedad agraria y militarizada. Su imagen era tan poderosa que incluso después de los intentos de los israelitas por establecer la adoración exclusiva de Yahvé, el nombre de Baal continuó resonando entre el pueblo. Basta con consultar los libros de los reyes o de los profetas para ver cómo los líderes religiosos luchaban contra la construcción de altares a Baal y la erradicación de prácticas religiosas paganas, que en esencia formaban parte de la identidad espiritual del pueblo antes de la reconfiguración religiosa. Tampoco debemos olvidar a Asera, una deidad femenina a menudo asociada con la fertilidad, la naturaleza y la maternidad divina. Hallazgos arqueológicos, como inscripciones en cerámica descubiertas en asentamientos judíos, contienen menciones a Yahvé y su Asera, como si formaran una pareja divina. Esta posibilidad desafía la concepción establecida del Dios de Israel como un ser aislado, masculino y único. En un pasado lejano, lo sagrado femenino desempeñaba un papel significativo en las concepciones espirituales de la humanidad. Es probable que la figura de Asera fuera deliberadamente excluida de la tradición judía, porque representaba un aspecto que el nuevo sistema religioso, con su énfasis en el poder patriarcal y la exclusividad de Yahvé, buscaba erradicar. Todo esto sugiere que el monoteísmo no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, acompañado de debates, reinterpretaciones y un olvido deliberado. Los sacerdotes que crearon los textos sagrados realizaron una selección, decidiendo que
Ahora, armados con este contexto histórico, es hora de profundizar en una de las palabras más intrigantes, complejas y al mismo tiempo ignoradas de la Biblia: la palabra Elohim. Si está acostumbrado a escuchar que Dios siempre fue uno, único, indivisible, Señor de todo lo creado, prepárese, porque el significado de esta palabra podría poner en jaque las concepciones establecidas, no como una negación de la fe, sino como una expansión radical de nuestra comprensión de lo divino. La palabra Elohim aparece en las primeras líneas de la Biblia. En Génesis 1:1 leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Sin embargo, en el texto hebreo original, la frase suena diferente. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El equivalente de Dios aquí no es Dios, sino dioses, pero la oración continúa con el verbo bara, que está en singular. Aquí reside el enigma: un sujeto en plural se combina con un verbo en singular. En el propio planteamiento de por qué al principio de la Biblia, al usar la palabra Elohim, que implica dioses, se habla de múltiples entidades divinas actuando como una sola, reside una profunda contradicción. Esta aparente contradicción entre pluralidad y unidad no es un simple error gramatical, sino un reflejo de una transformación espiritual y teológica. Este hecho sugiere que estamos ante un eco de las antiguas creencias del pueblo hebreo, en las que Yahvé compartía su lugar con otros seres divinos antes de Kosh. Ocupar una posición exclusiva en el culto de Israel. La palabra Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento, y en diferentes contextos se refiere no solo a Dios, sino también a otros dioses, entidades espirituales. Algunos investigadores sugieren que el concepto de ángeles, como mensajeros divinos o seres celestiales intermedios, fue una interpretación posterior de estos Elohim.
Esto se hizo para evitar la impresión de que el Dios de Israel estaba rodeado de otros dioses independientes, sino más bien de siervos o extensiones de su voluntad. Así, la pluralidad original se transformó en una jerarquía celestial donde todo se concentraba en una sola entidad. También es interesante notar que los 10 mandamientos, al decir, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», implican el reconocimiento de la existencia de otras deidades. Una prohibición solo tiene sentido si existe algo que prohibir. Por lo tanto, la Biblia reconoce la existencia de otros Elohim, pero prohíbe su veneración. Esta es una prueba directa de que la exclusividad de Yahvé no fue una revelación repentina, sino el resultado de un proceso teológico y cultural que tuvo que ser establecido, reafirmado y defendido a lo largo de los siglos. Puede resultar fascinante darse cuenta de que este debate no es cosa del pasado. A día de hoy, el dilema entre unidad y diversidad, entre monoteísmo y un reconocimiento espiritual más amplio, se refleja en diversas tradiciones religiosas. Basta con mirar el cristianismo trinitario, donde un solo Dios se presenta en 3 personas, o las corrientes del misticismo judío que hablan de múltiples emanaciones de lo divino. Parece que la pluralidad busca manifestarse constantemente, incluso en doctrinas que afirman una unicidad absoluta. Por lo tanto, la palabra Elohim no es solo un nombre, sino una ventana al pasado espiritual de un pueblo, a una era en la que lo divino era más diverso, vasto y misterioso. En aquellos tiempos los cielos no estaban habitados por un único gobernante en un trono, sino por un consejo sagrado, una asamblea de seres que participaban activamente en el orden del mundo, el destino de las naciones y la vida de las personas. Ahora, con este conocimiento, ¿qué sentimientos surgen al releer las primeras líneas de la Biblia? ¿Fue la creación un acto singular? ¿O se esconde detrás una historia más compleja, antigua y profunda? ¿Qué más podría estar velado bajo palabras simples como Dios, cuando el original usaba el plural dioses? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero por eso son tan importantes. Una verdad espiritual viva no teme a las preguntas, sino que se fortalece con el estudio profundo, la valentía de mirar más allá de las versiones oficiales y el deseo sincero de saber qué se esconde realmente detrás de lo que se nos ha presentado como sagrado. ¿Había notado antes que la palabra Elohim se usa en plural? ¿O ha sido esto un nuevo descubrimiento para usted? Una vez que hemos desvelado los significados ocultos de la palabra Elohim, y hemos reconocido la presencia de una pluralidad espiritual desde las primeras líneas de la Biblia, es necesario dar un paso más atrás en el tiempo. Este paso nos llevará a un personaje al que se le presta poca atención en los sermones modernos, pero que desempeña un papel central en la comprensión del origen del Dios de Israel. El Dios El no es una figura menor. Es una de las deidades más importantes de la antigua religión cananea, el sistema de creencias que floreció en la región de Canaán, donde se asentaron los hebreos y donde posteriormente comenzó a formarse el judaísmo. Es notable que, a pesar de su origen cananeo, su nombre aparece con frecuencia en las capas más tempranas del Antiguo Testamento. Y aquí, de nuevo, surge algo intrigante. Es posible que el Yahvé que conocemos hoy haya heredado de él no solo sus rasgos, sino su propia identidad original. En la religión cananea, él era el Dios supremo, creador del cielo y la tierra, padre de los dioses y de los hombres. Se le representaba como un anciano sabio, distante pero soberano, sentado en un trono elevado y presidiendo el consejo de los dioses. Los textos de Ugarit descubiertos en el siglo XX revelan detalles sorprendentes sobre él. Tenía una esposa, la diosa Asera, y hijos que también eran dioses, como Baal. Era por tanto la fuente primordial de la divinidad, el ser más elevado del panteón. Ahora, respire hondo y reflexione sobre esto.
¿Qué sucede cuando los hebreos, en el proceso de forjar su identidad nacional y espiritual, entran en contacto directo con este Dios supremo cananeo? La respuesta parece obvia si se analizan las escrituras con atención. Muchos de los títulos y atributos asignados a Yahvé en los textos bíblicos más antiguos son idénticos a los utilizados en la tradición cananea. Se le llama el Altísimo, el Creador, el Padre, el Juez de toda la tierra. Todos estos epítetos se aplican tanto a él como a Yahvé. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Probablemente, en el proceso de establecer a Yahvé como la deidad principal de Israel, se produjo una absorción de la identidad de él, lo que llevó a una fusión de sus imágenes. En los textos sagrados se pueden encontrar fragmentos donde Yahvé y él aparecen como entidades separadas. Por ejemplo, en el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, se dice: Cuando el Altísimo, Elión, repartió las naciones, dio a cada pueblo su herencia, pero la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob. En este contexto, él actúa como el distribuidor de las naciones, mientras que Yahvé recibe a Israel como su porción, como si Yahvé fuera uno de los muchos dioses subordinados a él. Fragmentos como este son una ventana a una teología más antigua que fue posteriormente reinterpretada a la luz del monoteísmo emergente. Aquí reside una clave importante para entender todo el panorama. La Biblia no fue creada de una sola vez por un único autor con una visión unificada. Es una colección de tradiciones orales y textos que se formaron a lo largo de siglos por diferentes autores y que llevan, aunque ocultos, los ecos de un pasado en el que Yahvé aún no era el único Dios. En los textos más antiguos, Yahvé aparece como una deidad guerrera, asociada al desierto, el fuego y el trueno, lo que contrasta con la figura más paternal, creadora y sagrada. En tales situaciones, los dioses sufren fusiones, sincretismos y reinterpretaciones. Procesos similares ocurrieron con los griegos y los romanos, los egipcios y los mesopotámicos, y también con los hebreos. La diferencia es que, en su caso, este proceso fue posteriormente velado por la censura religiosa, y lo que fue sincretismo se presentó como una verdad absoluta. Nombres como El Shaddai, Elión y Elam contienen en su raíz al El cananeo. Incluso nombres de personajes bíblicos como Israel, Daniel, Samuel y Emanuel terminan en El, lo que es un testimonio de una herencia espiritual que va más allá de la teología moderna. Reconocer este hecho significaría admitir que el origen del Dios de Israel no es exclusivamente celestial, sino que tiene profundas raíces históricas y culturales, y comparte rasgos con otras tradiciones religiosas. La transición al monoteísmo exigía exclusividad, y no había lugar para dos dioses supremos. Uno de ellos debía desaparecer. Como él era ampliamente conocido en la región, se decidió no eliminarlo por completo, sino transformarlo en Yahvé, realizando una fusión espiritual que posteriormente fue canonizada y presentada como la verdad original. Ahora que entendemos cómo Yahvé absorbió los atributos de él y ocupó su lugar como deidad suprema, es necesario dirigir la atención a lo que está ausente en los sermones modernos, pero que desempeñó un papel crucial en las creencias antiguas: lo divino femenino. La figura de una diosa, una consorte celestial, parece casi inimaginable para quienes han crecido en la tradición judeocristiana. Sin embargo, no siempre fue así. Uno de los descubrimientos más significativos es que la Biblia, en sus raíces más profundas, contenía el nombre de una diosa, y su nombre era Asera. Permítanme hablarles de Asera, una diosa venerada en Canaán como la poderosa progenitora de la vida,
la personificación de la fertilidad, la naturaleza y la continuidad espiritual. Sin embargo, lo que quizás pocos saben es que los hallazgos arqueológicos evidencian la adoración de Asera también entre los antiguos israelitas. Más aún, era percibida como la compañera del propio Yahvé. Estos descubrimientos por sí solos podrían cambiar nuestra comprensión sobre los orígenes de la fe hebrea. Pero lo más sorprendente es que no se trata de teorías conspirativas ni de conjeturas. Hablamos de fragmentos de cerámica, descubiertos en excavaciones en Kuntillet Ahrud y Hirbet el-Kom, datados en el siglo XI. En estos fragmentos se conservan inscripciones que dicen: «Bendito sea Yahvé y su Asera». ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Estas inscripciones demuestran que para las personas que crearon y usaron estos objetos, Yahvé no era un dios solitario. A su lado había una presencia femenina, reconocida, venerada y respetada. ¿Por qué se han silenciado estos hechos? La razón es que, al igual que el dios El, Asera fue relegada al olvido, censurada, prohibida y convertida en un símbolo de idolatría. Y esto no fue una casualidad, fue una decisión consciente, una estrategia teológica y política. La adoración de Asera representaba una amenaza para una concepción de la fe construida exclusivamente sobre principios masculinos y una jerarquía donde no había lugar para lo sagrado femenino. Para consolidar un monoteísmo patriarcal, era necesario erradicar cualquier mención a una deidad femenina, y Asera se convirtió en la principal víctima de esta purga espiritual. Es notable que la propia Biblia dé testimonio de ello. Asera se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento, pero siempre en un contexto de prohibición. En los libros de los Reyes, Crónicas y Jueces se pueden encontrar referencias a los postes sagrados de Asera, que eran destruidos por los reyes leales a Yahvé. El texto dice que Asera era adorada en los lugares altos, bajo árboles frondosos, lugares que posteriormente fueron declarados una abominación. Pero surge una pregunta: si se luchó tan ferozmente contra ella, ¿por qué estaba allí en primer lugar? La respuesta es simple: porque era una parte integral de la vida espiritual del pueblo. Durante generaciones, hombres y mujeres se postraban ante los postes sagrados, elevando plegarias a la Madre Divina por la fertilidad, la protección, las cosechas y la sabiduría. Asera era una figura demasiado importante como para ser ignorada. Por eso se luchó contra ella, desplazándola gradualmente de los textos sagrados y reemplazándola con acusaciones de idolatría, como si nunca hubiera sido una parte legítima de la fe. Pero las inscripciones no mienten. Fueron grabadas por las manos de personas que creían en lo que escribían. Son un testimonio de que en un período de la historia de Israel, el nombre de Yahvé estuvo vinculado al de Asera, formando una unión sagrada que fue disuelta no por la voluntad del pueblo, sino por la de sacerdotes, reyes y escribas que reescribieron la historia divina para hacerla exclusivamente masculina. Piensa cuántas generaciones han crecido con la convicción de que Dios tiene exclusivamente masculino, sin este conocimiento. Cuántas mujeres han crecido sintiendo que su espiritualidad es menos relevante porque desconocían el papel que lo femenino desempeñó en los albores de la fe bíblica. La figura de Asera nos invita a una profunda reconsideración de las concepciones establecidas. Manifestarse como madre, pero una luz femenina, energía que no llega a una deidad. Los nombres aquí son una clave. Como ya se ha señalado, se encuentran muchos nombres bíblicos. Asera, en el original, significa hostia, pilar sagrado. Este símbolo representaba la conexión entre el cielo y la tierra, encarnando la fuerza creadora que emana de la deidad femenina. La instalación de estos postes representa las excluyentes, no una casualidad, sino una excluyente efímera del pueblo que posteriormente fue retraída en contenedor. Surge la pregunta: ¿por qué representaba tal peligro? La presencia de lo femenino en el espacio sagrado desafía las estructuras de poder. Dios
En un sistema que busca centralizar el poder en torno a un clero exclusivamente masculino, esto era inaceptable. Pero, ¿y si la veneración de Asera no hubiera sido erradicada? ¿Y si generaciones hubieran crecido sabiendo que Yahvé fue adorado junto a una diosa? ¿No cambiaría radicalmente nuestra percepción de la fe, de la Biblia, de la religión, del papel de las mujeres y del propio concepto de Dios? No hay respuestas sencillas a estas preguntas. Sin embargo, es necesario plantearlas, porque al descubrir las huellas de una feminidad borrada en la Biblia, nos damos cuenta de que la espiritualidad que nos han enseñado es solo una parte de la historia, y que aún queda mucho por descubrir. Había oído hablar antes de Asera. Conocía las evidencias históricas de su veneración junto a Yahvé. Si Asera nos ha revelado la presencia de lo divino femenino en la espiritualidad hebrea, el siguiente personaje que merece una atención especial es Baal, un nombre frecuentemente mencionado en las escrituras como símbolo de idolatría, rebelión y todo lo que rechaza al Dios verdadero. Pero, ¿era Baal realmente solo un rival impío y amenazante? ¿O su historia fue distorsionada por las mismas fuerzas religiosas y políticas que alteraron la identidad de Yahvé? En primer lugar, es importante entender que Baal no era originalmente un personaje negativo. Al contrario, en el contexto de la religión cananea, Baal era el dios de la fertilidad, la lluvia, las cosechas y la vida. Era quien otorgaba prosperidad a la tierra, gobernaba los ciclos naturales y aseguraba el bienestar del pueblo. En la sociedad agraria del antiguo Oriente Próximo, esto lo convertía en una deidad extremadamente venerada. No era percibido como un enemigo, sino como un benefactor que traía abundancia y alimento. El nombre Baal significa literalmente Señor o Amo. Aquí reside uno de los mayores malentendidos teológicos de la historia bíblica, ya que este título, Señor, también se utilizaba para referirse a Yahvé. Con el tiempo, Baal pasó de ser un título genérico a un nombre propio y se convirtió en el símbolo de todo aquello contra lo que el culto a Yahvé debía luchar. Sin embargo, esta transición no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un largo proceso de disputas religiosas y culturales en el que dos tradiciones competían por el mismo espacio de adoración. En muchos rincones de la tierra de Israel, el culto a Baal prosperó en su día, dejando altares erigidos por doquier. El servicio a esta deidad se acompañaba de celebraciones agrícolas, ritos de fertilidad, danzas, cantos y, según algunas interpretaciones, incluso actos sexuales simbólicos que reflejaban el ciclo de la vida. Estos rituales calaron hondo en la cultura popular, lo que supuso un serio obstáculo para los líderes religiosos que pretendían establecer a Yahvé como el único y exclusivo Dios. Para exaltar a Yahvé, era necesario no solo erradicar físicamente a Baal, sino también borrarlo de la memoria del pueblo, y eso fue lo que se intentó. Los escritos bíblicos que denuncian a Baal no ocultan la ferocidad de esta lucha. En diversos lugares de las Sagradas Escrituras se puede encontrar mención a cómo los reyes de Israel o de Judá cometían el mal a los ojos del Señor al consentir el culto a Baal. Profetas como Elías se convierten en protagonistas de dramáticos enfrentamientos, como en la famosa escena del Monte Carmelo, donde Elías desafía a los profetas de Baal a una contienda épica. El mensaje de estos textos es inequívoco. Baal es el enemigo y Yahvé es el Dios verdadero. Sin embargo, el mero hecho de prestar tanta atención a esta lucha demuestra cuán fuerte, influyente y querido era el culto a Baal. Y aquí surge una pregunta rara vez abordada. Si la gente seguía volviendo a la adoración de Baal, incluso después de reformas religiosas, prohibiciones, destrucción de altares y persecuciones, quizás encontraban en ese culto algo importante para ellos. Algo que conectaba su fe con la realidad de la vida cotidiana, con la naturaleza y el ciclo de la existencia. Baal representaba fuerzas que no podían ser simplemente eliminadas de la vida: la lluvia, el sol, la cosecha,
la fertilidad de la tierra. Y quizás por eso los líderes religiosos consideraron necesario convertir a Baal no solo en un dios falso, sino en un símbolo de decadencia espiritual. Esta narrativa tenía como objetivo justificar la erradicación total de su culto. Sin embargo, en esto reside una profunda ironía. Aunque se prohibió al pueblo adorar a Baal, muchas de las imágenes, palabras e incluso rituales asociados a la adoración de Yahvé comenzaron a incluir ecos del antiguo culto a Baal. El propio Yahvé pasó a ser asociado con el trueno, la tormenta y el relámpago, al igual que Baal. En algunos salmos, Yahvé aparece cabalgando sobre las nubes, con una voz atronadora y lanzando rayos desde los cielos. Estas son las mismas imágenes que se utilizaban en los textos cananeos para describir a Baal. Así, los atributos de Baal fueron absorbidos por Yahvé, de la misma manera que Yahvé había incorporado los rasgos de él. La historia se repitió. En el fondo la gente seguía adorando al mismo tipo de deidad, pero con un nombre diferente. El cambio fue más semántico que espiritual. Pero la nueva teología necesitaba mantener la separación. Necesitaba presentar a Baal como el opuesto total de Yahvé para justificar la destrucción de sus cultos, la persecución de sus sacerdotes y la centralización del poder religioso en torno al templo de Jerusalén. No fue solo una lucha espiritual, sino también una batalla política por los corazones, las mentes y sobre todo por el dominio de la fe colectiva. ¿Y qué nos enseña esto hoy? Que el establecimiento del monoteísmo no fue un proceso ni limpio ni sencillo. Fue una construcción llena de conflictos, exclusiones y reinterpretaciones. Baal, antes de ser demonizado, fue venerado como el Señor de la tierra, el Padre de las cosechas y el símbolo de la vida. Su caída no se debió a que fuera un dios falso, sino a que surgió una necesidad estratégica de imponer un nuevo sistema de creencias. Baal se convirtió en el reflejo de una espiritualidad que fue borrada gradualmente de la memoria popular. ¿Qué pasaría si miráramos a los personajes bíblicos no como encarnaciones del bien y del mal, sino como reflejos del choque de tradiciones espirituales? ¿Cómo cambiaría la fe si asumiéramos que el adversario de Yahvé podría haber sido simplemente otra faceta de la búsqueda de lo divino? Al fin y al cabo, tanto Baal como Yahvé representaban fuerzas que superaban la comprensión humana, buscando una conexión con la fuente sagrada e invisible de la vida. Las menciones bíblicas sobre el regreso de los israelitas a Baal, incluso después de todo lo vivido, sugieren que el alma humana intuye la verdad, a pesar de los intentos por erradicarla. La lucha contra Baal no fue solo un conflicto de religiones, sino el reflejo de un anhelo por mantener una espiritualidad conectada con la tierra, la naturaleza y los ciclos vitales. Quizás por eso el nombre de Baal todavía inspira un cierto temor, porque simboliza una verdad que se niega a desaparecer. Surge la pregunta, ¿no fue Baal simplemente el villano de los relatos bíblicos? ¿Y por qué se le opuso tanta resistencia? Tras examinar los roles de Baal, Asera y él, surge una pregunta lógica, quizás incómoda. ¿Por qué, de entre la multitud de dioses adorados en Canaán, cada uno responsable de aspectos específicos de la vida, fertilidad, protección, sabiduría, cosechas, justicia, fue precisamente Yahvé quien se impuso? ¿Qué permitió que este Dios, inicialmente uno entre muchos, se convirtiera en el único, exclusivo y absoluto Señor? ¿Por qué sobrevivió Él mientras otros fueron silenciados, eliminados o demonizados? La respuesta no reside únicamente en los atributos divinos atribuidos a Yahvé. La consolidación de Yahvé como el único Dios de Israel no fue solo una maniobra espiritual, sino también política, destinada a centralizar el poder y forjar una identidad nacional unificada. La espiritualidad, reforzada por los intereses de liderazgo y dominación, se convirtió en una poderosa herramienta de control sobre pueblos enteros. En la historia temprana de Israel, el culto era descentralizado, tribal y regional. Cada grupo veneraba a sus dioses locales.
En algunas regiones se adoraba a él, en otras a Baal y en otras a Asera. Yahvé, en aquel entonces, era un dios asociado a los nómadas, el desierto y la guerra. Su culto era fuerte entre las tribus del sur, especialmente en Judea, pero no era universalmente aceptado entre los hebreos. Fue solo después de la división del reino de Israel y la caída del reino del norte que los líderes de Judea vieron la oportunidad de unificar a las tribus restantes bajo un solo nombre, un solo templo y un solo Dios, Yahvé. No porque fuera mejor que los demás, sino porque era el que mejor se adaptaba para simbolizar la fuerza, la exclusividad y la soberanía. Un Dios guerrero para un pueblo que necesitaba resistir, consolidarse y sobrevivir. En un momento de crisis, la centralización del poder espiritual se convirtió en una forma eficaz de mantener el control. En ese periodo se desarrolló la llamada Reforma Yavista, como la denominan algunos investigadores. Fue un movimiento sistemático, iniciado por los reyes de Judea con el apoyo activo de escribas y sacerdotes, con el objetivo de establecer a Yahvé como el único y legítimo Dios. Sin embargo, para lograr este objetivo no bastaba con exaltar a Yahvé. Era necesario eliminar a todas las demás deidades. Los dioses locales fueron demonizados, sus nombres borrados de la memoria, sus altares destruidos y sus rituales prohibidos. Quienes se resistían se enfrentaban a persecuciones y represalias. Una de las herramientas clave de esta reforma fue la escritura y edición de los textos sagrados para que reflejaran la nueva realidad. Libros como Deuteronomio, Reyes y Crónicas jugaron un papel crucial en este proceso. En ellos los reyes eran evaluados no solo por sus decisiones políticas, sino también por su lealtad incondicional a Yahvé. Se consideraba virtuoso al rey que destruía los postes sagrados, derribaba los altares de Baal y expulsaba a los sacerdotes de otras creencias. La adoración exclusiva de Yahvé se convirtió en la medida de la evaluación moral y espiritual. A medida que los textos se editaban, la imagen de Yahvé se volvía cada vez más absoluta y omniabarcante. Lo que antes se consideraba diversidad espiritual ahora se presentaba como idolatría, y las formas de culto anteriormente legítimas se declararon pecado mortal. Yahvé no fue simplemente elegido, su imagen fue moldeada deliberadamente. Se le atribuyeron características de otros dioses para que pudiera ocupar el lugar de una deidad universal. Los atributos de él, Baal e incluso Asera se incorporaron a su imagen. Yahvé se convirtió en el Creador, el Señor de las tormentas, el Padre de todo lo existente, el juez justo, el guerrero, el pastor y el esposo. Todo lo que antes se dividía entre diferentes deidades, ahora se unificaba en un solo nombre. El monoteísmo no destruyó a los otros dioses, sino que los absorbió. Yahvé fue el resultado de la fusión de múltiples aspectos divinos. Esta unificación resultó tan eficaz que con el tiempo, muchos llegaron a creer que Yahvé siempre había sido el único Dios. La historia fue reescrita con tal esmero que incluso las huellas del pasado espiritual fueron cuidadosamente ocultadas. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos, los estudios lingüísticos y las contradicciones internas de la propia Biblia demuestran que esta exclusividad fue creada artificialmente, no revelada. El Templo de Jerusalén se convirtió en el centro del culto religioso, los sacerdotes de Yahvé en la única autoridad religiosa, y las escrituras cuidadosamente editadas en la base de una nueva identidad basada en el principio. Un pueblo, una fe, una ley, un Dios. En este proceso Yahvé no solo fue elegido como Dios supremo, sino que se transformó en la esencia misma de la nación. Sin embargo, esta transformación no estuvo exenta de consecuencias. Proceso de consolidación de Yahvé se basa en la diversidad espiritual, la conexión con lo sagrado femenino, la fertilidad representada por Asera, el ciclo de la vida encarnado y la sabiduría ancestral de él. Todo fue absorbido, diluido, eliminado.
Detrás de la elección de Yahvé se esconde una revolución espiritual cuyos ecos aún se sienten, a menudo de forma inconsciente. Paradójicamente, incluso después de siglos de esta unificación, en la propia Biblia se pueden encontrar rastros de tiempos antiguos. Las contradicciones, las repeticiones, los nombres olvidados y los pasajes que no encajan en el panorama general son las cicatrices dejadas por una transición forzada, una elección basada no solo en la fe, sino también en el poder. Una vez que esto se hace evidente, es imposible mirar las Escrituras con los mismos ojos. Se hace claro que detrás de cada nombre, cada mandamiento y cada frase profética, se esconden capas que revelan una espiritualidad mucho más rica, compleja y diversa. ¿Se ha preguntado alguna vez el lector si la exaltación de Yahvé pudo ser no solo un acto espiritual, sino también una maniobra política? ¿Y ayuda esta perspectiva a entender por qué otras deidades fueron relegadas al olvido? Si admitimos que la consolidación de Yahvé como deidad suprema fue una decisión dictada por motivos políticos, el descentralizar el poder religioso. Con el tiempo, estos textos fueron reinterpretados, adaptados y traducidos para suavizar u ocultar su significado original. Pero, ¿qué podemos decir de los textos que simplemente fueron eliminados del canon? ¿De aquellos que nunca llegaron a formar parte de las versiones oficiales de la Biblia? Aquí entramos en el territorio de los llamados libros apócrifos, textos rechazados por los concilios eclesiásticos que decidieron qué se consideraría revelación divina. Entre estos textos se encuentran evangelios que presentan visiones completamente diferentes de Jesús, del mundo espiritual e incluso del Antiguo Testamento. El libro de Enoc, por ejemplo, ofrece una cosmología mucho más amplia, llena de jerarquías celestiales, diversos seres espirituales y realidades paralelas. Describe encuentros con ángeles caídos, revela enseñanzas secretas y estructuras espirituales que fueron ignoradas o deliberadamente suprimidas por la tradición oficial.
Durante siglos, el libro de Enoc fue considerado sagrado en algunas comunidades, pero posteriormente fue excluido del canon, en parte porque su narrativa contradecía el monoteísmo estricto que se buscaba establecer. Una suerte similar corrieron otras obras como el Libro de los Jubileos, el Apocalipsis de Abraham y los Testamentos de los 12 Patriarcas. Estos textos ofrecían versiones alternativas de la creación, diferentes interpretaciones del papel de las entidades espirituales y del origen de los pueblos, y cuestionaban la cronología y los personajes habituales de la narrativa bíblica. La razón de su rechazo radica en que no se ajustaban a la versión única y estrictamente controlada de la historia, en la que Yahvé aparecía como el único y todopoderoso Dios desde el principio de los tiempos. Especialmente revelador es el caso de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento ampliamente utilizada por los primeros cristianos. De esta versión, que incluía libros como Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith y Baruch, Jesús y los apóstoles tomaron numerosas citas. Sin embargo, durante la Reforma Protestante estos libros fueron excluidos de la Biblia aceptada por los evangélicos, y hoy son considerados deuterocanónicos o apócrifos. Es notable que todavía forman parte de la Biblia católica. Este hecho demuestra claramente que el concepto mismo de la Biblia puede variar significativamente entre diferentes tradiciones religiosas, lo que pone en duda la afirmación de su inmutabilidad y perfección. En última instancia, todos estos hechos demuestran que la historia de la fe fue construida por muchas generaciones de personas, y algunas de ellas trabajaron diligentemente para borrar ciertos nombres, palabras, símbolos e incluso la propia presencia de lo femenino. Privaron a la gente de la oportunidad de conocer toda la profundidad y la diversidad espiritual de los textos sagrados, afirmando actuar en nombre de Dios. Como resultado, solo quedaron vestigios del pasado. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen versiones más antiguas de los textos bíblicos con diferencias significativas. A menudo, lo que antes fue suprimido o suavizado apunta a una época en que la fe era más diversa, cuando lo divino no se limitaba a un único ser y Yahvé era solo uno entre muchos. Las circunstancias históricas llevaron a que fuera elevado a la posición de Dios único. Ahora que esta información está disponible, es imposible volver a la percepción ingenua de la Biblia. Nos damos cuenta de que detrás de cada decisión editorial había una intención, y que los textos que nos han llegado son solo un fragmento de una historia más grande, el fragmento al que se le permitió sobrevivir. La pregunta es, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Se ha preguntado alguna vez si algunos textos podrían haber sido eliminados de la Biblia? ¿Ha oído hablar de la existencia de libros apócrifos o de los rollos del Mar Muerto? Después de todo lo que hemos aprendido, surge inevitablemente una pregunta. ¿Cómo cambia todo esto su relación con la Biblia? ¿Podrá seguir leyendo las Sagradas Escrituras como si nada hubiera pasado? Siendo consciente de que se borraron nombres, se eliminaron textos y se incluyeron o excluyeron dioses, ¿podrá volver a una fe basada en la idea de una revelación divina que fue dada de una vez por todas y que es inmutable? Muchas personas experimentan incomodidad en este punto, lo cual es comprensible. El objetivo de esta investigación no es socavar la autoridad de la Biblia, destruir la fe o ridiculizar a los creyentes. Al contrario, buscamos adentrarnos en los siglos para descubrir una espiritualidad más rica, humana y auténtica. No se trata de faltar al respeto a la fe, sino de sacarla de la superficie y sumergirla en las profundidades de la verdad histórica. Cuando nos damos cuenta de que la Biblia es el fruto de una creación colectiva, moldeada por muchas generaciones bajo la influencia de diversos factores, su valor no disminuye, sino que aumenta. Deja de ser un artefacto mágico caído del cielo y se convierte en un testimonio vivo de la búsqueda espiritual de todo un pueblo. En este sentido, la Biblia se convierte en un espejo que refleja una narrativa humanidad, su lugar, sus sufrimientos y sus
No era simplemente un conjunto de creencias religiosas, sino un proyecto de poder. Cuidadosamente diseñado que necesitaba exclusividad, obediencia, sumisión y, sobre todo, una narrativa única y coherente. Por eso, la deconstrucción de la que hablamos es tan importante. Nos libera, dándonos la oportunidad de pensar por nosotros mismos, de dudar y de investigar honestamente las raíces de nuestra fe. Nos libera del miedo a hacer preguntas incómodas y de la idea de que la duda es un pecado. Porque es precisamente la duda sincera el punto de partida para una fe madura y consciente. Una fe que no es impuesta desde fuera, sino que nace desde dentro. Una fe que no es ciega, sino que es capaz de ver más allá de los marcos establecidos. Es natural que surja la pregunta: ¿en qué creer entonces? Y aquí se abre toda la belleza de la libertad de elección. Ahora cada uno puede buscar, comparar, estudiar y reflexionar. La fe que llega después de la deconstrucción es mucho más sólida que la impuesta por la fuerza, porque nace de la experiencia y la convicción personal. Ya no es simplemente seguir una tradición moldeada por los intereses de alguien hace muchos siglos, sino una elección consciente. En este contexto la Biblia no pierde su santidad, sino que adquiere una nueva dimensión. Se convierte en un mosaico espiritual compuesto por múltiples voces, debates, esperanzas y sufrimientos. Es la memoria viva de un pueblo en diálogo con lo incomprensible. Su poesía, sus guerras, su amor, sus traiciones, sus revelaciones y sus silencios, todo está entrelazado. Y ahora tenemos la oportunidad de adentrarnos en esas capas profundas, de leer la Biblia no como dogmas aprendidos, sino como un tesoro lleno de significados ocultos. Y lo más sorprendente es que al levantar los velos de la manipulación, al enfrentarnos a los hechos históricos, al reconocer las distorsiones y los silencios, nos acercamos a lo que podría llamarse verdad espiritual. La verdadera espiritualidad no necesita ocultar el pasado, solo se fortalece cuando ve la luz. Ahora sabemos que existieron otros dioses, que Yahvé fue elegido, que Asera fue borrada de la memoria, que Baal fue demonizado y que muchos textos fueron eliminados o editados. Entendemos que la religión ha moldeado las narrativas para servir a las estructuras de poder. Pero incluso con todo esto, la búsqueda de Dios sigue viva dentro de nosotros. En esto reside la fe, el coraje y la verdadera espiritualidad. En este momento comienza la transformación del camino personal, abriendo la posibilidad de mirar los textos sagrados desde un nuevo ángulo, descubriendo sus múltiples capas. Surge la libertad de hacer preguntas sin sentir culpa, de aceptar lo que resuena en el alma y de descartar lo que ha sido inculcado por el miedo. Ya no es necesario creer por obligación. La fe se convierte en una elección consciente, basada en la búsqueda de la verdad. El material presentado y la discusión van más allá del simple interés histórico. Es una invitación al despertar, a liberarse de la ilusión de un pasado inmutable, a tomar conciencia del propio derecho a la verdad. Más aún, cada uno tiene derecho a una espiritualidad basada en la comprensión, no en las limitaciones. ¿Qué cambios introduce esto en la percepción de la Biblia? ¿Qué sentimientos surgen al conocer estas revelaciones? Si el lector ha llegado hasta este punto, significa que esta investigación ha tocado su alma. Pertenece al grupo de aquellos que anhelan la verdad, que la buscan con valentía, sin miedo a hacer preguntas. Si este descubrimiento ha expandido la conciencia y ha provocado la reflexión, esto es solo el comienzo del camino hacia la revelación de la verdad. Los textos antiguos no contienen mentiras. En las capas más tempranas de la Biblia se conservan las huellas de un proceso que, una vez revelado, cambia la percepción no solo del Antiguo Testamento, sino de la historia de la fe en su conjunto. Él está presente en estos textos, oculto entre líneas, en nombres, títulos y metáforas.
Es el Dios que fue absorbido por el Dios que se conoce hoy, pero que aún recuerda su presencia a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Quizás antes no se sabía nada sobre él. La idea de que Yahvé pudiera haber heredado los rasgos de otro Dios puede ser completamente nueva o confirmar sospechas ya existentes.